Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, hoy es la última clase de este cuatrimestre. En la clase pasada ya establecimos la fecha de parcial, del primer parcial. Que va a ser ya comenzando el cuatrimestre que viene, 17 de agosto, y su recuperatorio correspondiente el 31 de agosto. ¿Sí? Esas son las fechas. Se cambiarán solamente si hay alguna contingencia con la universidad o alguna cosa así, administrativa, pero ya estamos con esas fechas puestas para los exámenes, ¿sí? Hoy Nico está con un problema y no va a poder asistir a la clase, así que yo voy a estar recibiendo las consultas que habíamos quedado que íbamos a hacer. En todo caso, hacer algún, no sé, algún repaso o algo que ustedes crean necesario. Bueno, eso. ¿Cómo les ha ido con los trabajos? ¿Cómo estuvieron con los prácticos, ¿no? Me refiero. Y con los temas que ya charlamos. ¿No? Bueno. Yo habilité una clase para que la vean, o sea, tenemos muchas clases subidas en la plataforma. Una para que la vayan viendo luego si tienen ganas, que tiene que ver con SQL, no entra al parcial. Los temas de parcial ya los mencionamos la clase pasada, los vamos a volver a hablar ahora. El parcial va a ser un multiple choice. Y los temas que entran son formas normales, conceptual, temas de modelos de entidad-relación y diagramas de entidad-relación. Lo que yo comenté, entiendo que capaz que hay gente que no vino a la clase pasada. Lo que vamos a tomar son ejercicios de multiple choice donde deban elegir alguna solución que se requiera para un diagrama dado o para un problema dado. No vamos a pedir que hagan de cero un ejercicio, porque somos muchos y la idea es agilizar el examen y agilizar la corrección también. Sí, les puedo decir que se tienen que quedar tranquilos que si fueron haciendo los ejercicios, o si los hacen,
tienen las vacaciones para, en todo caso, seguir con eso, van a poder resolver lo que le vamos a pedir, ¿sí? También va a haber un ejercicio o dos de álgebra relacional, que ya repasamos la clase pasada también, ¿sí? Esos son los temas que van a entrar. Eh, Deme un minuto que quiero confirmar, porque como ya los tenemos armados, casi todos los exámenes. A ver, un minutito. Bueno, van a tener preguntas, van a ser 10 preguntas, un punto cada una. Y recuerden que estos son, estamos con una materia promocionable, así que se aprueba el parcial con 4 o más. Para promocionar la materia necesitan 7 o más. Aprobarla ahora en el parcial, digamos. Si se van a recuperatorio ya pierden la promoción, ¿sí? Eh, lo que va a pasar es que va a haber, sí, van a ser 10 preguntas, van a haber algunas preguntas de formas normales, identidad, relación, teóricas, conceptuales más bien. Eh, Luego va a haber dos ejercicios de álgebra relacional, ¿sí? Y luego va a haber 3 o 4 ejercicios que tienen que ver con el modelo, el modelado de los problemas, ¿sí? Así se va a estar armando el parcial. Si fueron haciendo las prácticas, no van a tener ningún problema. ¿Ok? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta acerca de algún problema práctico puntual? Hoy es una clase para eso. La primera clase del cuatrimestre que viene ya van a estar viendo full SQL con Nico. Eh, y dejaremos algún ratito para preguntas al parcial. La segunda clase es el parcial. Por eso hoy es una buena oportunidad para eso, para preguntar.
¿No? Bueno, Profe, buen día. ¿Se me escucha? sí, perfecto. Yo quería consultarle si podía subir algunos ejercicios más, aunque no sean actividades para entregar, algunos ejercicios que Sí. tengan una mezcla de todo lo que entra para el parcial, como para practicar después de rendir los finales, y por ahí la primera clase que es de consultas cuando volvemos de las vacaciones de invierno, poder preguntarles otras dudas que surjan de esas actividades, porque la mayoría las saldamos, la Y mayoría ya las está. saldamos, claro, Ok. en las clases. Bueno, le vamos a subir algunos ejercicios más. Dale, muchas gracias. Eh, Capaz que sobre álgebra relacional también, ¿no? Sí, Es un sí, sí, tema un que capaz poco, que vieron menos. claro. Ok. Bueno, sí, durante esta semana vamos subiendo y así ya les queda para trabajar en las vacaciones el que quiera. Dale, buenísimo, porque para sacar de internet es medio jugado porque hay ejercicios que se alejan mucho de lo que estamos viendo, en parte. Sí, bueno, a ver qué estuvieron buscando, como para ver también la inquietud por dónde va. Yo pues, me descargué el MySQL, creo que un par de días antes de la entrega de las actividades. Entonces me puse a verlo para ver bien cómo usarlo y me surgían dudas de cómo creaba las bases de datos. Creé un par de bases de datos al principio que no estaban relacionadas, o sea, no las había creado como las creó Nico, por ejemplo. Y yo creí Pero que eso sí. no, pero perdóname, eso no entra nada en el parcial, ¿eh? SQL no entra en el parcial. Claro, no. Por eso, Le decía, o como sea, saqué actividades que iban desde crear los diagramas conceptuales hasta sí, un poco de MySQL. Y bien. por ahí eran ejercicios muy complejos en los que intervenían más relaciones eh, y por ahí me confundía un poco más. Ok, ok, sí, sí. Sí, ok, vamos a subir entonces más ejercicios. Vale, gracias. Eh, sí, claro, cuando se atacan problemas completos, se empiezan a aparecer como grises, ¿no? En el diseño. Porque Sí, aparte, encima no hay más formas, sí, intervenían también más formas normales que no las vimos. la cuarta y la quinta y Claro, Westcott. claro, es. Sí, sí, esas formas normales son formas normales que se usan en una reingeniería posterior y que en este curso no las tomamos. Digamos, es cuando el modelo se lleva a un modelo prácticamente de diccionarios, ¿no? Son todas tablas eh, más angostas, entre comillas, ¿no? Vamos a verlo ya en el segundo cuatrimestre, en un tema adicional a los que deban dar final, pero no los tomamos en el parcial. Cuando un modelo de datos está en tercera forma normal, ya se dice que está, entre comillas, potable para, para ser implementado. Eh, Cuando un modelo está eh, hiper normalizado, a veces se vuelve un incordio cuando vamos a aterrizar en una implementación. ¿Sí? Eh, a ver cómo explicarlo sin derribar cosas que nosotros venimos construyendo acá mismo, ¿no? Pero en base de datos 2, el curso que viene, no el otro, hablamos de esto y de hecho trabajamos bases de datos que no son SQL, digamos, le llaman base de datos NoSQL, no erróneamente, sino es más fácil identificarla. Con el nombre se indica que son bases de datos no relacionales. Debería ser non-RDB, digamos, pero exacto, sí, Mongo. ¿Por qué? Porque esas bases incluso tienen un lenguaje que se parece mucho a SQL, por eso digo que es. Pero bueno, es un tema casi de marketing.
Eh, hace unos, bueno, podemos hacer un poquitito de historieta, ¿no? No viene mal. Hace más de 20 años, perdón, a ver, Fede Nocetti. Cuando dijo 3 o 4 ejercicios de modelado de problemas, ¿a qué se refiere? Así, va a ser así. Se va a mostrar un diagrama, por ejemplo, se muestra un diagrama ya resuelto y se hace una pregunta acerca de alguna relación que se está mostrando ahí, por ejemplo, entre la entidad, materia y estudiante. Existe una relación 1 a n, n a n, ¿se entiende? O sea, perdón, no hago un paréntesis. Pero es como que se presenta un ejercicio de los que ustedes vienen trabajando como por la mitad y con algunas opciones en el multiple choice se empuja a que lo completen. Algún tema puntual que se pregunte, ¿sí? Porque esto tiene relación con lo que hablábamos recién con el alumno que estábamos hablando ahora. Armar una solución de cero tiene N soluciones, tantas como alumnos los resuelvan, porque es muy subjetivo. Si bien hay algunas cosas que respetar, porque el enunciado explica un problema, un único problema, después cómo solucionar las cosas pueden tener varios caminos. Por ejemplo, cómo guardo los domicilios. Los guardo separados, la calle con un código, todo con códigos, las calles, las localidades, o, o guardo en una tabla aparte los domicilios por si los quiero reutilizar, o van directo digamos, si el enunciado, por ejemplo, no les dice que una persona podría tener más de un domicilio, y el domicilio puede tener un tipo, por ejemplo, domicilio laboral o domicilio. ¿Se entiende? Si yo en el enunciado no les digo eso, ustedes podrían resolverlo de las dos formas. Por ejemplo, armando una tabla de domicilios, y así se bancaría que un cliente tenga más de un domicilio, como por ejemplo soporta una plataforma en Amazon, y dice, bueno, esto mándamelo acá, esto mándamelo allá, y así. O como yo no les dije nada, podrían clavar el domicilio dentro de la misma tabla del cliente, que sea un atributo del cliente. Ahora, ese atributo de domicilio, ¿me lo van a dividir o no? Si yo no les digo que después quiero filtrar, por ejemplo, fíjense qué es lo que pasa. Si yo no les digo que después quiero filtrar al cliente por calle, digo, bueno, a ver, quiero ver qué clientes viven en esta calle, porque no sé, quiero armar la logística de envío, por ejemplo. Si yo no planteo un problema de eso, tranquilamente podrían poner el domicilio en una cadena, dejarme, está bien, la localidad afuera, pero la calle y el número y el piso y todo eso en un solo atributo de texto. O podrían separarlo y codificarme la calle. ¿Se entiende? Como ese tipo de cosas es muy abierto, porque para que todo eso quede cerradito, yo tengo que armar, eh, que eso no es problema. O sea, yo tengo que armar un enunciado de 3, 4 páginas y darles 3, 4 horas para resolver el examen. ¿Sí? Para yo después poder corregir los parciales de una manera más eh, estandarizada. ¿Se entiende? Una cosa es corregir trabajos prácticos y otra cosa es corregir los parciales, donde eh, donde se juega otra cosa, se juega una nota. Entonces, cuanto más estandarizado esté, va a ser mejor. Por eso, este tipo de ejercicios los tomamos así, ya desde hace unos años que venimos haciendo esto y nos va bastante mejor. Porque queda más claro qué es lo que se está evaluando, ¿sí? Eh, cuando yo rendí estas materias, ya hace como 30 años, qué bárbaro. Cuando yo di análisis de sistemas y diseño de sistemas, eh, en la universidad donde yo cursé, no, estas materias
nos daban 4 horas para los exámenes. Y eran armar un enunciado de cero. Y solo eso era el examen. ¿Sí? No, o sea, normalizar y hacer todo el enunciado, todo de cero. Y después, depende de qué ayudante te corregía el examen, había un montón de subjetividades que eran enloquecedoras. Entonces, se terminaba discutiendo. ¿Sí? Acá, por supuesto, que cada uno va a poder plantear si hay algo con lo que no está de acuerdo, pero va a ser más fácil verlo. ¿Sí? Por eso es que estamos trabajando así. Eh, bueno, por otra parte, estábamos hablando de las bases NoSQL. Si en la base de datos 2, discúlpeme, estoy un poquito congestionado. En base de datos 2, nosotros vemos ahí bases de datos no relacionales. Se hace un trabajo práctico global con el que se aprueba la materia en MongoDB y después se hacen parciales conceptuales, ¿no? Donde vemos Redis, algo de Memcache, que es una tecnología más vieja, pero bueno, es como que va por ese lado. Esas bases de datos lo que hacen no es echar por tierra la normalización, porque ustedes podrían normalizar y trabajar ahí normalizados, pero no están armadas para eso. Están justamente armadas para trabajar con bases de datos, con modelos de bases de datos no normalizados, o no del todo normalizados. Por ejemplo, las formas normales, la cuarta, la quinta y la de Voice Code, son formas normales mucho más restrictivas, terminan empiojando un poquito el modelo, ¿no? Estoy haciendo un poco me estoy adelantando casi 2 materias, pero lo que termina pasando es que se vuelve una locura de tablas la base de datos. Y a esto iba. Ahora ahí estoy retomando. Hace 20 años, o 30, un poco más, claro, yo cuando rendí ya estaba, así que hace más de 30 años, esta gente, Voice Code, Date, que es el autor del libro que subimos, que entre paréntesis, descárguenselo ese libro y guárdenlo por algún lugar, porque eso es la Biblia de la base de datos. Ese libro es para mí descomunal. Lo era antes de que yo me dedicara a dar clases de base de datos. Ya lo, digamos, eh, quiero decir, no lo estoy diciendo porque yo dé esta materia, sino porque es como un clásico. ¿Sí? Aunque sea medio difícil de leer a veces o aburrido, es un clásico del asunto para base de datos relacionales. Esa gente es la que inventó estas reglas. ¿Sí? Wirth también, aunque Wirth se dedicó más a estructuras de datos con Dijkstra. El nombre del libro es así. A ver. Está acá, está subido acá, pero está subido incluso. Déjame ver porque si no es un problemón. Porque yo ese libro siempre lo quiero acá en la plataforma. Y te paso el link en todo caso. Ah, ¿no está? Ah, sí, sí está. Es este. Lo saqué de otra universidad. Sí, ustedes me disculparán. Pero acá lo pongo en el chat. El libro se llama Introducción a las bases de datos. Introducción a los sistemas de bases de datos. ¿Sí? Está subido acá. Ustedes descárguenselo por si en algún momento me retan y tengo que sacarlo de ahí. El autor es así, como uno de los tipos de datos más ruidosos, con los formatos y demás. Eh,
Se llama el libro Introducción a los sistemas de base de datos, pero que no los confunda, no es una base de datos for dummies o una introducción así nomás. O sea, es introducción porque el tipo trabajaba, es un investigador, era, o es, no sé si ya se murió, pero eh, este libro para él era una introducción, quiero decir, pero es bastante interesante. Entonces, esas formas normales, que son ya más restrictivas, tenían más sentido casi hace 30 años, o 20, o incluso 15, pero porque la velocidad en la que evolucionaban los sistemas en esa época era muy distinta a la velocidad que evolucionan hoy. Fíjense que un sistema de base de datos como el de Mongo, que se usa mucho, en aquella época hubiera sido una especie de mala palabra, mal. Era un insulto para esta gente. Poder trabajar con las estructuras tan abiertas, donde yo tengo una colección de clientes y, y cada cliente puede tener diferentes campos. O sea, eso pasa en Mongo. Yo puedo tener clientes donde está bien la clave primaria, que es la clave, eso sigue existiendo, porque básicamente son bases de datos que son de tipo diccionario, clave-valor. La clave tiene que existir, sería la clave primaria con la que identifico al cliente, por ejemplo, o a la persona. Pero después una persona podría tener el campo fecha de nacimiento y otra no. Pero no me refiero a que esté nulo, a que no esté. Exacto. Sí, Roberto, todas esas bases, eh, bueno, Memcache, no sé, pero porque es más vieja, pero trabajan con el formato JSON. El formato JSON, eh, ¿saben lo que es el formato JSON todos? ¿No? Bueno, a ver. El formato JSON es básicamente, no sé si alguien se los va a decir así, XML, el formato XML, ¿lo conocen? Esto, el XML, ¿sí? Ah, perfecto. Eso lo conocen. Bueno, el JSON es un XML abreviado. No es más que eso. Claro. Los XML, el XML es un formato de escritura de documentos. ¿Sí? Por ejemplo, mira, voy a compartir. Esto está bueno que lo charlemos porque, si bien no es un tema del parcial, ya que nadie está preguntando por parcial, podemos hablar un poquito de esto. A ver, un momentito. Sí, Roberto, sí, esa es la, digamos, el nombre formal, pero ahora vamos a hablar un poquito. Fíjense. ¿Se ve el notepad que compartí? Bueno, quiero transmitir los datos de una persona en una sola cadena, ¿no? O guardarlos en un documento.
Voy a copiar un par de. Esa sería la manera. Hombre. Nacionalidad. Ana Rodríguez. Nacionalidad. Mira. Esto es un XML clásico, ¿sí? Podría tener acá encima, no voy a ahondar en eso ahora, pero la definición, digamos, la definición, digo, bueno, donde digo esto es un documento de tal tipo, ¿no? Acá, en la cabecera, y que se rige por este conjunto X de campos. Entonces, si yo en ese conjunto tengo persona, tiene que empezar con persona, después adentro puede estar nombre, apellido, nacionalidad, edad. Si ese documento que yo definiese acá, ¿no? Es una especie de puntero. Si yo después acá agrego arbitrariamente un campo XX, por ejemplo, me va a dar error, ¿sí? Me va a decir, este XML no está respetando el documento que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Eh, Fíjense, cuando ustedes inspeccionan una, un HTML, fíjense, miren, voy a hacer la página de Google vacía. Fíjense que el HTML, como bien mencionó acá un compañero, es un XML. Pero es un XML donde yo le estoy diciendo qué tipo de documento va a ser. Entonces, va a tener que respetar los tags que se banca este tipo de documento. ¿Sí? Ok. Ahí está. Esto tiene que ver con el DDT que están mencionando acá. Entonces yo ya sé que esto va a respetar cierta correctitud si se rige por este tipo de documento. Esto está descrito en el consorcio de Internet, que es acá. Si a alguien le interesa, bienvenido sea. Lo les paso acá. Lo escribo acá también. En esta web, ustedes van a poder ver los estándares que van a regir este conjunto, este tipo de documento y otros más. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que es un XML, no es más que eso. El XML es una herramienta para transmitir un documento. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? En un momento se necesitó. Ustedes, a ver si han sentido hablar de esto: Ajax o Web Services. Ajax Web Services. Bueno, esta tecnología irrumpió en Internet. Sí, Arturo, está mal, o sea, sin cierre. A ver a qué te referís, etiqueta sin cierre. Que se banca, etiqueta sin cierre, me estás diciendo.
No que está, o sea, vos subís un HTML sin cerrar y anda. Eso es lo que me decís. Claro, pero ¿por qué eso lo abren? Pues está mal escrito. No, no, no. Fíjate, está cerrado al final. Eso es una abreviación. Fíjate, la barra, eso está cerrado. Eso es porque no es eh, es un elemento vacío, ¿sí? No tiene nada en el medio, no tiene contenido. Claro, pero el BRS tiene que tener una barra al final. O sea, esto está bien, está bueno esto, es divertido. Si ustedes escriben esto, para dejar un renglón, por ejemplo, va a funcionar porque el browser trata de mostrar la página como de lugar. Pero la manera correcta de escribir el BR es esta. ¿Sí? Fíjense, esto es un tag que no tiene contenido. Esto es lo mismo que escribir esto. Estas dos cosas son iguales. Yo no soy especialista en HTML, pero esto es lo mismo. Esto está cerrado y esto está cerrado. En ningún caso, o sea, esto es una abreviación de esto para poder escribir un tag sin contenido. No, no, no. O sea, se puede usar sin cierre, pero está mal escrito y Google te va a penalizar. La etiqueta meta es de autocierre. Ah, puede ser. Eso, por eso yo le digo, no soy especialista, con lo cual algunas cosas se me pueden escapar, ¿sí? Eso les pido disculpas. Pero sí, a ver, estoy mirando, ¿eh? Es verdad. El tag meta se cierra solo. Bueno, ok. A ver. HTML es el estándar, es flexible en cuanto al cierre, pero hay algunas variantes de este que no lo son, como XHTML. Ok. Puede haber documentos que se lo banquen y otros que no. Ahí está, acá encontré. Estos elementos, claro, los elementos que no necesitan, que son void, que son vacíos, que van sin contenido, como estos, incluso el BR, así que me corrijo. Ahora el consorcio se banca que estén sin cerrar. Así que bien por el que me acotó eso. ¿Sí? Estos que están acá. Porque esto, o sea, esto sí es, o sea, yo no voy a escribir nada así. Un tag BR no puede tener contenido. Es un void. Así que las convenciones más nuevas se soportan que el BR esté sin cerrar. Así que si ustedes escriben esto,
Todo esto, como me mencionaba recién, Google, el buscador de Google no los va a penalizar. ¿Sí? Porque está bien. Ahora, un H1 o uno de esos, si no lo cierran, va a seguir mostrando la página lo que pueda. No les va a dar error de HTML mal escrito, así por pantalla, pero sí Google va a estar analizando eso y va a estar mal, eso sí va a estar penalizado. Los que no son void, ¿sí? Así que bueno, exacto, el SEO, dije Google por mencionar el SEO más importante, ¿no? Pero tanto Bing como cualquiera de esos van a estar penalizando esas cosas. Porque se les estropea la lectura también a ellos, entonces lo penaliza. Pero bueno, estos tags, por eso cuando mencionaron y me fijé que la página de Google, la de búsqueda, el meta estaba sin cerrar, dije, bueno, entonces algo está distinto. Así que era verdad. Esto entonces tiene que ver con el parser del XML puntual de los browsers, que tiene que soportar el consorcio 3 de Internet y se banca eso. Pero un XML clásico, el que XML estándar, digamos, no puede dejar tags y cerrar. Es así. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando vino la tecnología Ajax y Ajax Web Services, que esto tiene que ver con Yahoo Mail, no sé si alguno se acuerda, no creo, muchos de ustedes no habían nacido en esa época. Bueno, capaz que sí. Cerca del año 2003, 2004, Yahoo, antes de esa época, los mails las maileras de internet, tipo Yahoo, Hotmail, Gmail, todavía estaban haciendo, pues esto fue medio como, perdón, Yahoo Mail, esto es más, cerca de 2001-2002. Gmail es más del 2003/4. Perdón, esto es anterior, o sea, Yahoo Mail y Hotmail son maileras que estaban de antes del, no sé, antes 97, seguro. Sí, que ni siquiera era de Microsoft. O sea, estas dos maileras son las que empezaron toda la historia. ¿Sí? De hecho, Yahoo fue el primer buscador, uno de los no el primero, porque estuvo Netscape. Hay varios documentales que son tan buenísimos. Si quieren buscarlos, hablan de estas cosas. No se puede creer cómo era antes toda esta historieta. Pero como esto por ahí, en Netscape fueron dos pibes, Yahoo también, igual que Gmail, que es Google, ¿no? Igual que Google en realidad. Pero teníamos Netscape, Google, eh, Netscape. Claro, porque Netscape, perdón, estoy mezclando. Netscape era un browser. Altavista estaba acá. Netscape era un browser que tuvo una pelea después con el Exacto, perdón, sí, lo mezclé yo. Netscape era un navegador, fue el primer navegador y que lo armaron dos pibes. Y empezó después la compulsa cuando en el 98 Microsoft saca Windows 98, acá sí que calculo que de esto ustedes no, nada, pero Windows saca en el 98 el famoso Windows 98, después del 95, que había sido medio un fiasco, el 98 fue espectacular. Y fue el que incluyó el Internet Explorer. ¿Sí? Entonces, hay un documental muy interesante de eso,
donde el Netscape arranca, perdón, el Netscape se enfrenta con el Internet Explorer. Sí, sí. Windows 3.1, el Windows 3.1 era fabuloso. O sea, tenemos que pensar el tipo de tecnología que había. Era espectacular el 3.1. El 3.11, ¿no? El anterior, claro, el 3.11 fue espectacular. El anterior tuvo problemas, era como que era medio carretón, porque era lo primero. Pero el 3.1 y el 3.11 la rompieron. Ahí, chau. Chau de OS, hola Windows. Y por un periodo de tiempo, chau IBM, chau S2, chau Apple. Por un Apple, lo de Apple fue en ese periodo, ¿no? Ahora los chicos ahora están viviendo otra cosa con Apple, pero en ese momento Apple quedó enterrada por el Windows de Microsoft. Y es el momento en el que echan a Bill Gates. Uy, qué mal. Que echan Bill Gates es de Microsoft. Lo echan bueno, yo también estoy viejo y se me hizo una laguna. Ahí va, gracias, Censo. Lo echan a Steve Jobs por esto. Lo echan de la mesa. Lo echan del board y sigue siendo accionista y dueño, por supuesto, pero lo echan de la mesa ejecutiva por este bar. Nada, para mí es la historia de todo esto ya es algo que se vuelve espectacular para leer, para buscar, para investigar. Si al que le gusta un poquito la historia, es interesante mirar todo eso, sí, es divino. Pero bueno, cuando pasa esto, ya lo voy a resumir, así no los aburro. Cuando Yahoo Mail era el mail grosso de Internet de la época. Hotmail estaba haciendo fuerza porque Hotmail se había hecho dueño de MSN. MSN fue el primer mensajero, el primer cosito para mandar mensajes por Internet, para chatear. El primer, bueno, no el primero masivo, antes había otro. No voy a seguir abriendo ventanas porque si no, no termino más. Entonces, teníamos a Hotmail haciendo fuerza con MSN, que era el chat más usado. Construyendo y levantando cada vez más fuerte su Hotmail. Yahoo es como si hablases del Gmail hoy, de Gmail hoy, de Yahoo Mail. Entonces, ¿qué hizo Yahoo? Yahoo dice, no, esto es una carreta, no podemos estar rendereando la página cada vez que el tipo hace clic en un mail. Porque ustedes ven ahora esto así todo bonito, pero antes vos hacías clic en un mail y se te blanqueaba la pantalla, te caía la cortina, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron la gente, estos chabones perdón, estos muchachitos de Yahoo? Dijeron, ¿y si vamos al servidor por Atriki y no redibujamos la pantalla y modificamos el DOM ahí? Dice, bueno, perfecto, son dos problemas. Modificar el DOM, o sea, modificar el HTML, por un lado, pero antes tenemos que hacerlo de los datos. Entonces, dice, bueno, sin salir de ahí, con JavaScript, vía JavaScript, voy al servidor y hago un request. Entonces, hace request del tipo get o post, lo que sea, utilizando, vamos a hacerlo un poquitito más exacto, utilizando web services. Seguramente habrán sentido nombrar o van a sentir nombrar a SOAP, que es un protocolo de servicio web. ¿Sí? Porque no es que se invoca una URL y se plancha en la pantalla. Entonces, es una URL, pero que devuelve datos
que pueden no ser HTML. Por eso, entonces se arma una cosa nueva. Esto trabajaba todo con XML al principio. Esto. El formato que iba y volvía era este. Los tipos dijeron, bueno, no, ¿sabes qué? Estamos gastando mucha red para mandar y llevar y traer este tipo de datos de JavaScript. O sea, piensen ustedes que es plata. Todos los datos que se transmiten por internet es dinero. Cada byte cuesta algo. Entonces, eso lo saben o lo van a saber los que ya empiecen a trabajar con servicios en la nube. La forma en la que le van a cobrar es esa. Pero no es que porque lo inventaron ellos ahora, es porque eso tiene un costo. O sea, yo todo lo que transmito por la red tiene que pagar su peaje. Entonces, ¿qué hicieron? Estos muchachos armaron eh, un, un estándar diferente. Dice, bueno, ¿para qué escribo persona acá y acá? Y yo ya sé que todo esto es de la persona. Bueno, listo. Entonces, esto no va más. Lo que hicieron fue cambiar la apertura y el cierre por las llaves. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? La persona, esto es porque yo quiero nombrar persona a esto, pero la persona va a ser un objeto que va a tener esto. Bueno, acá le faltan las comillas, ¿no? La idea es que yo reemplazo los dos tags por uno solo y le faltan las comillas solo para lo que es cadena, ¿no? Por ejemplo, la edad lo podría dejar como entero, ¿sí? Así que podría dejarlo así. Fíjense, esto reduce muchísimo el tamaño, la cantidad de caracteres a esto, ¿sí? Transmito mucho menos red. Vamos a hacer una cosita. Esto es muy arduo, porque yo estoy resumiendo todo, pero acá hubo un montón de gente que estuvo dándose cuenta de esto, no un montón, algunos, si no estaría lleno de genios el mundo, donde a ver, fíjense, esto, la persona, a ver, vamos a ver, es un objeto muy pequeño, ¿no? Esto me llevó 125 caracteres. Y si yo me llevo esto, voy a hacer la cuenta. Esto me llevó, a ver, veo, 87. 87 caracteres. Entonces, eh, un 30% menos, ¿no? Una cosa así.
En algunos casos podría estar bajando hasta la mitad. Si yo estuviera repitiendo muchos tags en algún otro lugar, o si los tags son de nombres largos, ¿sí? Que a veces pasa, puedo estar bajando más, incluso más de la mitad. Entonces, cuando lo que hace Yahoo es decir, bueno, vamos a hablar contra los servidores desde atrás de las webs utilizando JSON, este formato para abaratar el costo de transmisión. ¿Sí? Acá Arturo pregunta qué es más apropiado para reemplazar SOAP por REST. SOAP no se usa más. Se usa, perdón. Sistemas más estancos que tienen más resistencia al cambio, se usa, pero si no, se usa API REST o API REST, se usa para los servicios y para microservicios. Bueno, nada, muchas tecnologías nuevas que se usan y no tan nuevas. Se usa mucho GraphQL. Este es un formato que combina API REST con tema de grafos o gráficos, ¿no? Esto es de Facebook. Es como que yo puedo hacer consultas a esa capa, no los voy a marear con eso. Es como que puedo hacer consultas a la capa de servicios sin llegar a la base de datos, por ejemplo, porque tengo JSONs publicados en la capa de servicios, ¿no? Desde el lado del servidor. Pero bueno, tampoco los quería aburrir con tanta cháchara, pero a mí me parece muy divertido esto. Si tienen ganas de buscar documentales, hay un montón. Incluso esto implicó cosas no tan viejas. Por ejemplo, no sé si ya lo hablé con ustedes, lo de Instagram. En algún momento. Cada tanto lo cuento eso. Pero cuando Yahoo hace esta movida, arranca con Web Services en XML y después se mueve hacia todo lo que es JSON. Entonces, toda la charla que se produce vía JavaScript, ustedes la van a ver escrita en JSON. Porque como bien dijo un compañero acá antes, es la forma de describir un objeto en JavaScript. ¿Sí? Nada, esto es objetos, esto es Java, nada, es lo mismo, ¿no? Por alguna razón usan corchete y no otra cosa. Fíjense que en Java, en C Sharp, en C, los corchetes son el begin y el end. ¿Está bien? O sea, es como que hay sintaxis que se reutiliza para que resulte familiar y se pueda escribir esto, se pueda aprender esto de manera más o menos rápida. ¿Ok? ¿Qué pasó? Después, nada, última cosa. Última cosa que les cuento ahora, ¿no? Si es que ya estamos, pero cuando Yahoo resuelve esta historia, después se queda modificando el DOM casi a manopla, y ahí es donde interviene este framework, ¿no? Este framework ayuda también a... Esto tiene que ver con la invocación asíncrona de servicios, pero parado arriba de esto, después lo que pasa es que se modifica el contenido de la página sin renderearla toda de vuelta, sin hacer un request, sin hacer un post eh, del HTML completo. Eso es lo que después aparece como modificación del DOM. Eh, Facebook, ¿cuándo aparece? Facebook aparece en el 2007, una cosa así. 2006, 2007 creo. Bueno, en el 2008 empieza, o sea, crece de una manera tan exponencial que empieza a tener problemas de rendereo. Porque Facebook hace uso y abuso de esto, ¿no? En esa época empieza a hacer uso y abuso de esta historia. Para que no se esté dibujando la página todo el tiempo. Imagínense en un teléfono, es imposible eso.
La app en el teléfono vino después, pero al principio era todo web. Entonces en un teléfono no había manera de navegar. Entonces el crecimiento es tan grande, la aplicación se hace tan compleja que tiene un montón de partecitas que se van actualizando, ¿no? De manera asincrónica. Y se vuelve un incordio la aplicación. Entonces, ¿qué empieza? Ahí en ese momento lo que empieza a verse es que mucha gente, muchos usuarios descubren Instagram y hay muchos usuarios que se empiezan a migrar porque es más divertido el tema del loop infinito. El tema del dedo, ¿no? Que va siempre para arribeño. Ping, ping. ¿Ok? Entonces, exacto. Algo de eso hay. Instagram tiene un framework. Instagram no era de Facebook. Instagram tiene los chicos de Instagram, también eran 2 o 3, escribieron un framework para que ese loop infinito fuera súper smooth y escriben React. ¿Qué hace Facebook? Facebook dice, uy, estos monchos la tienen atada, necesitamos ese framework. ¿Y qué hacen? Lo compran. Facebook compra Instagram para hacerse de React. ¿Okay? Necesitan React o algo parecido para poder hacer que la aplicación de Facebook sea más navegable, para resolver la parte de arriba de esto, que ya Yahoo Mail había planteado en el 2003-2004. ¿Sí? Entonces, Facebook compra Instagram, se hace del framework React y lo libera. React ahora es open source, o casi. Es open source con una licencia, no sé cuál. ¿Está bien? Y ahí es donde Google dice, bueno, no me quiero quedar atrás y arman Angular. Angular después se separa. Gente de React, hay un flaco o un coreano, ¿es? Bueno, eh, arma Vue o Web, como le quieran llamar. Angular es un framework muy grande. React es solo para frontend. Y Vue también. Vue es un React mucho más fácil de aprender. Es como que tiene una curva de aprendizaje muchísimo más corta, está buenísimo. React es el más utilizado. Una cuestión de acceso a trabajo, digamos. A oferta laboral hay oferta en los dos, pero este es como el que más va. Fortunas pagan por estas cosas. Sobre todo porque después React tiene una continuación del framework que permite compilar y armar la web que se armó de manera responsive para el browser de desktop, llevarlo a los dispositivos móviles. Con React Native puedo de alguna manera compilar esto y llevarlo a iOS o a Android. ¿Sí? Vue es mucho más simple. O sea, genero las mismas pantallas complejas que con React, pero es mucho más simple. Exacto. Se me había pasado eso. jQuery es lo que le da soporte base a Ajax. Digamos, para hacer esto un poquitito más amigable, se escribe en jQuery librerías que permite hacer la invocación y la modificación del DOM. Es esto. Está muy bien. Así es, Arturo. jQuery se sigue usando ahora. jQuery es el framework base para todo lo que se hizo
en Yahoo Mail y en Gmail. Luego, jQuery es como el gran precursor de todos estos. Pero sí, se me había pasado ese. Este es un framework enorme, está espectacular. Angular es un framework más, se utiliza más para back office, aplicaciones grandes, ¿sí? Por ejemplo, Angular es un framework que yo no elegiría para una aplicación para un e-commerce, por ejemplo. Porque es un framework enorme. Me carga muchas cosas, porque soluciona un montón de cosas, pero lo veo más propicio para una solución más de empresa, o una solución en intranet, que se llama, ¿no? Donde tengo que cargar administración de una empresa, donde tengo empleados y qué sé yo, que trabajan con esas herramientas, y que tengo que descargar archivos, subir archivos, no sé, bajar cosas, escanear cuestiones, comunicarme con otras, etcétera. Pero para lo que es frontend puro, se utilizan este tipo de frameworks ahora. ¿Ok? Angular se paga muy bien también, pero es para otro tipo de negocios. Por ahí hay aplicaciones de e-commerce más anteriores, pongámosle de hace unos 6, 7 años, que están hechas en Angular porque Angular es anterior a esto. ¿Sí? Y Angular me daba soporte para toda esa historia. Pero es medio como un tanque. Está buenísimo, es un tanque y esto está basado en todo JavaScript. Es Node. Es el lenguaje con el que se trabaja es Node, que es JavaScript con esteroides, básicamente. ¿Sí? Exacto, se usa más para formular, claro, por eso, para aplicaciones de empresas o de administraciones de cosas. No para ver fotos, por ejemplo, un Instagram. Fíjense, los chicos de Instagram me escribieron React porque el otro ya jQuery les parecía denso, que es bastante liviano, imagínense con esto. ¿Sí? Para sistemas de alto tráfico, Angular no lo recomiendo, no digo que es imposible, pero eso va con RIA o web de alto tráfico que interviene en cosas visuales. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos aburrido con esto. Pero bueno, todo esto hace que se fortaleciera cada vez más este tipo de escribir los objetos, este tipo de escritura, esta forma de escribir los objetos. Perdón. Incluso ya deserializándolo, ya se podría convertir en un diccionario, ¿no? Un diccionario donde un elemento es un diccionario. ¿Sí? Esto podría ser escrito así. O sea, esto puede pasar cosas de este estilo. Yo tengo acá Pedro. La forma de escribir una lista en JSON. Lista, ya no tengo más una persona, sino que tengo una lista de personas y los corchetes me encierran la lista y acá tengo un elemento, coma, me separa de otro elemento. Esto es una lista donde tengo dos personas guardadas. ¿Se entiende? Si yo esto lo tengo guardado en una cadena y lo deserializo, sería la conversión inversa de cadena hacia objeto. Serializar es ir de un objeto a cadena, deserializar es ir de una cadena string a un objeto. Puedo terminar armando un diccionario donde el elemento lista persona tiene una lista. ¿De qué? De diccionarios.
donde cada uno de estos diccionarios, que es una persona, tiene 4 elementos. ¿Sí? Esa forma de trabajar es muy dinámica y bueno, lo que yo le decía hoy es que en una base como MongoDB, yo guardo esta lista de personas y puede ser que esta persona además tenga un atributo que diga obra social. No sé, qué sé yo. Eh, y esta ni siquiera tiene el tag. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Son objetos. Un momento, ¿eh? Son objetos, instancias heterogéneas del mismo objeto. Esto es persona, es una persona, esto es otra persona. Y Mongo después me va a permitir, me permite buscar, puedo hacer queries. Pero bueno, cuando busque las personas que tengan obra social Swiss Medical, me va a devolver esta sola y no me va a dar error. Esta no me la va a devolver, obviamente, pero no me va a dar error. Yo puedo hacer ese tipo de cosas. Por eso yo les decía que esto, en un modelo como el de Date o el de Weird o el de esta gente más clásica, que son los que nos proponen los modelos relacionales y sus formas normales, esto es como que, no sé, se mueren de vuelta si ven esto, ¿sí? Pero esto tiene que ver con la velocidad en la que se trabajan los sistemas hoy en día. Yo no puedo estar cambiando todo el modelo porque tengo que por ahí agregar esto acá. Por ejemplo, fíjense, de la obra social tengo el código de obra social. Sería una clave foránea. ¿Sí? Una clave foránea que me apunta a la obra social. Tengo después en otro lado otra cosa. Digo, bueno, los sistemas de hoy es bastante complejo a veces hacer este tipo de cambios a nivel modelo estructural. Entonces, estas bases de datos modernas permiten este tipo de juego. Que esta persona que la cargué hace mucho no tenga la obra social y esta sí. ¿Sí? Eh, por ejemplo, podría pasar cosas como esta. Fíjense, podría tener esto en MongoDB. ¿Sí? Eh, después me la voy a tener que amacar para hacer las búsquedas o lo que tenga que hacer. ¿Sí? Pero esto en una base de datos no relacional es permitido. Incluso, fíjense, campos que serían lo mismo, están expresados diferentes en el mismo objeto. Exacto. Sí, el tema de los vacíos. Pero, digamos, no está pensado para eso. No es que está pensado esto, lo voy a hacer así para ahorrarme los espacios void. Eso es una consecuencia buena de esto. ¿Sí? Después tiene todo lo otro malo, como decir, bueno, ¿cómo hago si soy tan laxo? ¿Cómo hago para buscar las cosas? El tema es que esas bases de datos no son propicias para todos los problemas. Y si yo me decido usar una base de datos de ese estilo, voy a tener que ser medio espartano a la hora de esto, para que no me pase esto si yo voy a estar buscando por nombre y apellido. Pero, por ejemplo, si yo tengo una base de datos donde guardo datos que vienen de diferentes lugares, puede ser que tenga que trabajar con algo así. Como, por ejemplo, una base de datos donde guardo las fichas de los libros y demás. ¿Sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver en base de datos 2 bien. Eh, pero generalmente se usa más en sistemas que tienden a ser de más lectura que escritura. ¿Sí?
donde yo no tengo que después venir y modificar este objeto. ¿Ok? Bueno, sí, también esto, lo del tamaño, es verdad. Es verdad, yo, digamos, transmito lo que tengo y lo que no va, no lo transmito y ya me ahorro también. Eso es cierto, sí, sí. Pero bueno, toda esta problemática es muy interesante. Por eso, eh, cuarta y quinta y forma normal de bytecode genera un nivel de granularidad que con la velocidad de hoy a veces se vuelve un incógnito. Entonces estábamos hablando de eso. Ya cerrando la idea, hice este breve raconto histórico relacionado con esto para explicar por qué ahora estamos aceptando este tipo de base de datos y antes no. ¿Sí? ¿Por qué si estos tipos se rompieron el cerebro para plantear las formas normales como un trabajo casi metódico y automático para dejar el modelo bien, porque ahora lo rompemos? Bueno, son problemas diferentes, escenarios distintos y los costos son distintos. O sea, en una base de solo escritura, donde solo voy a buscar información, quizá me pueda dar el lujo de desnormalizar cosas. ¿Sí? Eso. Bueno, espero no haberlos aburrido. Ya estamos por hoy. Les vamos a subir más ejercicios. Eh, Les voy a subir varios en relación a las formas normales, al álgebra relacional. Les voy a ir subiendo para que puedan practicar. Y le voy a pedir a Nico que suba ejercicios más de ¿cómo es? Ejercicios de modelado, ¿sí? No, parciales viejos no tenemos nosotros. Pero yo voy a subir este ejercicio sin fecha, ¿sí? Para que los hagan. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, les deseo unas felices vacaciones y nos vemos a la vuelta. Y que tengan suerte con los finales. Gracias, chicos. Que anden bien.